Placas. Placas tectónicas, muy bien, placas, ¿ya? Y que las placas están en terreno que en este caso es continental, pero también oceánico, ¿ya? Si lo podemos ver aquí, vamos a utilizar el puntero, a ver si me aparece. ¿Ya? Por ejemplo, la placa sudamericana está todo el continente sudamericano, pero también está el océano. ¿Qué océano está aquí en este sector? ¿Ustedes saben? ¿Qué océano está ubicado en ese espacio? El Océano Pacífico. No, el Atlántico. Entre África y entre Sudamérica está el Atlántico. El Pacífico está acá. Es más grande, porque abarca no solamente varias placas y en este caso, continentes, sino que está, por ejemplo, el Pacífico, ya está también por la Sudamericana, por el lado, en este caso, izquierdo de su pantalla, y llega hasta acá, hasta Australia, hasta Filipinas, hasta las costas, en este caso, euroasiática, ¿ya? Completamente todo esto, ¿ya? Hasta acá es Océano Pacífico. ¿Alguien escribió algo que no lo pueda ver? Voy a dejar de compartir pantalla. Completa. Perdón. La Javiera Rojo. Nadie ha comentado, profesora. Ay, Javiera, muy bien, gracias. Ya, mi niña, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, es importante, las placas no solamente abarcan, como les mencionaba, los continentes, sino que además abarcan océanos o parte de ellos. Por ejemplo, en el caso de la placa sudamericana, vamos a cambiar, ¿ya? Si nos damos cuenta, la placa africana también, aquí comparten el océano Atlántico, ¿ya? Y si se dan cuenta, ¿ya? Estas placas se separan o se juntan de acuerdo a las flechitas. ¿Se separan o se juntan? Se separan. Se separan, ¿ven? Por el sentido, en este caso, de las flechitas. Y por lo mismo, la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿qué ocurre? ¿Se juntan o se separan? ¿Se juntan? Muy bien, se juntan. Y por lo mismo, como vimos nosotros, tienen un límite de tipo convergente, porque chocan. En el caso de la placa sudamericana y la placa africana es divergente porque se separan. Y por ejemplo, en lo que hablábamos de la película de la falla de San Andrés, son dos placas que en este caso se mueven, ¿ya? Que se rozan una con otra y que se mueven en distintos sentidos. Si una se mueve hacia arriba, la otra se mueve hacia abajo, ¿ya? Y como por lo mismo veíamos que nuestro contexto era bien complicado, porque nosotros estamos ubicados aquí, ¿ya? En la placa, justo en el límite de la placa sudamericana con el límite de la placa de Nazca. Y por lo mismo, nuestro país es bastante sísmico, ¿ya? Recordar además, ¿ya? Que el otro día había un video, no sé si ustedes lo han visto, como en YouTube decían de que arriba en la cordillera de los Andes habían, por ejemplo, fósiles, ¿ya? De especies marinas, porque cuando se formó, en este caso, la cordillera más joven del mundo es la cordillera de los Andes, que nace en Venezuela y termina en la Antártida. Se conoce en el sector ya de Cabo de Hornos
hacia la Antártida es como pequeños islotes que se les denomina Artartandes, ¿ya? Entonces es una cordillera joven, pero que tiene toda la extensión, ¿ya? Aquí, en este caso, de la placa sudamericana y en choque, en este caso, con la placa de Nazca. Por eso, además, nuestros volcanes son demasiado activos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se mueven las placas? Como ya sabemos, la corteza está fragmentada en secciones, ¿ya? Y si vemos este modelo muy simple, hablamos de la corteza, del manto y del núcleo, ¿ya? Acuérdense que es el modelo químico, el más sencillo, que me explica que la corteza, ¿ya? Donde están los continentes y también están los océanos sobre ella, el manto, que es más fluido y que tiene altas temperaturas, y nosotros vemos el manto como tal. ¿Por qué? Porque vemos cuando sale todo lo que es el material piroplástico a través de la erupción volcánica. También tenemos que tiene que ver esta diferencia de temperatura. Si bien, por ejemplo, el núcleo se postula que su temperatura es superior, ¿ya?, a los 4000 grados Celsius, el manto tiene una temperatura entre los 800 grados Celsius y los 4000 grados Celsius. O sea, nosotros no podríamos vivir, obviamente, acá abajo. La película La Era del Hielo 3 o 4, que se iban abajo y que estaban supuestamente los dinosaurios, falso, no podría existir. Los cuentos de Julio Verne, ¿ya?, que decían de que hay un viaje al centro de la Tierra y que hay vidas y que hay suposiciones, lamentablemente quedarían en la fantasía. Ahora, ¿qué provoca las elevadas temperaturas? Obviamente el núcleo, ¿ya?, permite que los materiales del manto, ¿ya?, vayan obviamente dilatándose y asciendan, que se realice lo que se conoce aquí como convección, y que eso permite, ¿ya?, que se caliente el agua. ¿Dónde ocurre, por ejemplo, convección? Cuando nosotros ocupamos el hervidor. El hervidor calienta el agua, no la hierve. Hervir el agua, si es que se acuerdan el año pasado cuando vimos ya los cambios de temperatura, era mantener desde los 100 grados Celsius en adelante para vaporizar o evaporar el agua. En este caso, ya la convección me genera que estas olas que como cuando los atrapan a ustedes el mar y no se pueden salir de una ola, ya estas vueltas del agua o del líquido, ya vayan mezclándose la temperatura fría con la temperatura caliente, y eso genera movimiento. Ustedes se pueden salir a simple, con facilidad cuando los agarra una ola y les genera esta convección. ¿Se pueden salir o no cuando van a la playa? No, profe. No, casi me ahogo. Cuesta mucho, ¿cierto? Sí, yo me tuve que agarrar una piedra que había por ahí. Claro, porque genera mucha fuerza. Imagínense, ya, la fuerza que genera este cambio de temperatura en el manto, que permite además que las placas se muevan completas, que un continente se pueda mover. O sea, imagínense el grado de energía que ocurre cuando tiembla, que para nosotros ya parece ser chistoso, porque nosotros los chilenos estamos súper acostumbrados, muy acostumbrados al movimiento. No estoy diciendo de que no nos dé miedo, pero nosotros decimos, un temblor, y seguimos nuestra vida, ¿cierto? Lo que hablábamos, o usted se detiene y dice, no voy a hacer nada más porque tembló. La mayoría de la gente sigue haciendo sus actividades sin problema. Tiene que ser ya un terremoto sobre 7.0 para que nosotros realmente no nos estresemos como tal. Profe, ¿Sí? me acuerdo una vez que, no me acuerdo qué hora era, que eran como alrededor de las 12 y
hubo como un temblor súper pequeño así, pero que se empezó a mover todo. Y yo me levanté como asustado y después, unos minutos después, tiró otro y yo me quedé acostado porque dije, ah, bueno, van a seguir pasando. Claro, es así. Nosotros en Chile, yo tengo mi profesor que cuando fui a estudiar a México, él se vino ahora acá a Chile, está trabajando. Y él siempre postea cuando tiembla, porque él vive en un cuarto piso, o sea, tampoco se mueve tanto, ¿ya? Un edificio para las construcciones chilenas. Pero él dice, yo no puedo entender cómo los chilenos no se estresan con un movimiento, o sea, está temblando, es como que él dice, oh, está temblando, él genera así como todas las estrategias de película gringa, así como, no, tenemos que bajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y dice, yo me río porque no, después dice, pucha, fui el único que hizo el ridículo, todos me miran con cara de, estás haciendo ridículo, ¿no? Nicole, dígame, que levantó la mano. O no quería decir nada, se le apretó, porque sí. Profesora, y hay veces que hay gente que vive hasta en el piso 12 y se queda ahí como se para o se sienta y después como ve que se sigue moviendo y ya, sigo mi vida. Miren, el terremoto del 2010 nos generó un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes se decía que cuando había un temblor o un terremoto, uno tenía que inmediatamente salir y bajar por las escaleras como fuera. Después del 2010, esa orden se revocó. Uno tiene que esperar a que termine el movimiento para poder bajar de un edificio, porque las escaleras son los lugares más inestables para poder estar en un terremoto, ¿ya? Lo digo porque yo estaba haciendo clases el año 2010, después del terremoto. Yo hacía clases en un liceo en Providencia, muy antiguo, la edificación, pero muy resistente. Tenía 3 pisos el liceo, y me acuerdo que fue justo cuando fue el cambio de mando, y que ocurrió en este caso una réplica del terremoto. Y no importa, Nicole, tranquila. Y en el caso no pudimos salir. Yo me acuerdo que estuve con los chicos de ese curso que hasta el día de hoy se acuerdan y me escriben a veces, me dicen, profe, ¿se acuerda cuando nos tuvo 2 horas? Porque estuvimos 2 horas en esa sala, esperando la señal que tenía que darse en el liceo para poder bajar. Fue tan divertida la situación, porque el segundo piso no le avisaron a nadie y estuvimos todos los profesores del segundo piso con los chicos 2 horas. Y nunca sentimos a los del tercer piso que bajaron, porque era tanto el cuidado, el poco ruido, y que uno no puede ir a la baranda, sino que uno tiene que ir a la pared, bajar afirmándose de la pared, que los chicos del tercer piso lo hicieron súper ordenado, no metieron bulla, y nosotros del segundo piso nunca nos movimos. Entonces estuvimos 2 horas encerrados. Yo estuve 2 horas haciendo clases. Y fue la situación después cuando me van a ver y nos van a ver a todos los profes del segundo piso. Éramos como 10 salas a lo largo y nos reíamos tanto porque teníamos hambre, queríamos ir al baño todos, estábamos súper preocupados de lo que había ocurrido y nadie nos había ido a avisar. Entonces, desde ahí uno no se puede mover, la orden está en que uno no se puede mover. Matías, cuénteme. Fue como muy incómoda, así que cuando salieron de la sala vieron a todo abajo, así lo miraban como que ¿y esto qué pasó? ¿Por qué siguen ahí? No, es más, el inspector, porque en ese liceo era muy ordenado, muy estructurado todo. Entonces, cuando uno salía a recreo, uno tenía que dejarle todo al inspector. El inspector se olvidó porque el movimiento de verdad fue tan fuerte, fue tan complicado, que fue un terremoto más y fue una réplica. Eso fue justo el 11 de marzo del 2010, y me acuerdo que él después llegó así como que se relajó porque ya habían salido todos los niños, como que todos, y estábamos todos, habíamos 10 cursos adentro. O sea, éramos 10 profesores más
eran 450 alumnos, porque eran 45 por curso, entonces éramos 450 alumnos más 10 profesores, que no nos habíamos ido, no habíamos bajado y habíamos respetado la orden, que era que cuando nos avisaran teníamos que bajar, y nunca nos avisaron. Y después todos los profes del segundo piso funando al inspector. Fue muy Oiga, divertida la profesora, situación. Cuénteme. ¿cuál es el temblor más fuerte que ha vivido? El terremoto del 2010. No tenía conciencia del terremoto del 85, obviamente porque tenía un año, pero el más fuerte fue el terremoto del 2010, que fue desde la quinta región hasta Valdivia. La más perjudicada fue la región de donde está Concepción, donde está Dichato, donde está Constitución, donde fue el epicentro, en Conti. Muy, muy complicado. Esos 3 minutos de movimiento fueron eternos, pero sobre todo me viene a la memoria el ruido. Es lo que me quedó. Mi memoria emotiva recuerda el tronar de la tierra antes del movimiento. Nosotros sabíamos que iba a venir un temblor muy fuerte, porque la tierra de verdad rugió. Se sentía como cuando vienen las tronaduras que ustedes viven todos los días. Pero imagínense una tronadura extensa, el ruido de las tronaduras, pero una tronadura muy, muy, muy extensa que iba subiendo su volumen. Entonces imagínense que ustedes ya están acostumbrados, me imagino, a las tronaduras que hay en Tierra Amarilla. Sí, profe. ¿Ya? Entonces ustedes ya, si bien eso es un movimiento muy, muy grande, ¿alguien levanta la mano? Sí. Es similar ese ruido a lo que ocurrió para el 2010. Dígame, Matías. Es como ya común aquí levantarte, bañarte, tomar desayuno y ya estoy acostumbrado a esperar una tronadura. Ya, entonces imagínense, y ese ruido, pero ese ruido fue anterior, como les digo, al movimiento, pero fue muy intenso. O sea, yo cuando la primera vez que estuve en Tierra Amarilla y sentí ese ruido, me recordó inmediatamente y dije, va a temblar, porque fue del mismo espectro que cuando se empezó a generar el terremoto del 2010. Ese, iba subiendo. Profe, Y el empezó el terremoto movimiento. de 2010 fue como el doble del que hubo el 1 de septiembre. Así es. Ya. Sí. También recordar que Chile es el país que registró el terremoto más grande del mundo. El del Sí, 60. el del 60, eso lo tenemos que tener. ¿El de Matías, Valdivia? el de El de Valdivia. Valdivia, 9.5, 9.6. Profe, ya Dígame, me Matías. acordé que día fue, pues me acuerdo que fue el 1 de enero, si no mal recuerdo, cuando hubo como un temblor y Sí, después hubo otro, porque la otro, gente sí. empezó a hacer memes como que dije que el 1 de enero me sorprendiera, pero no, tiros de una así y empezaron a hacer Claro, bromas. claro que decían, menos mal que el 2021 iba a ser mejor que el 2020 y cosas así, no sé, Sí. me acuerdo. Por eso es importante. Hay algo que siempre me acuerdo de cuando fue el terremoto del 2010, que si bien yo creo que le bajaron la intensidad, cuando se nos cortó la luz, se nos cortó el agua, lo único que estaba era las radios de los autos, y me acuerdo que encendieron la radio y la única radio que estaba transmitiendo era la Bio Bio, y que la Bio Bio dice, siempre me acuerdo de eso, que decía, se quebraron los registros, sobrepasó el grado 10 de movimiento, y después al otro día dijeron que ya era 8.8, pero en la misma radio mencionaron de que los lugares donde están los registros sismológicos se habían quebrado, o sea, el movimiento fue mucho mayor de lo que se registra. Por lo tanto, el terremoto del 1960, que mi padre estuvo presente en él, tenía 5 años, me cuenta, que me decía que era de verdad imposible estar de pie, con la cantidad de movimiento. Mi papá vivía en Valdivia, decía que era imposible poder sujetarse hasta de los árboles, porque los árboles iban de lado a lado.
O sea, el movimiento era tal, imagínense, que yo creo que le colocan después menos porque los registros o las maquinarias no pueden superar el nivel 10 de registro. ¿Ya? También esto es un dato importante. Matías, ¿sí? Profe, ¿nos pasamos la hora? Sí, nos pasamos la hora porque Sí, siempre eso nos mismo le iba a ponemos decir. a hablar y nos ponemos a hablar. Mucha historia, poca clase. A mí me llegó Sí, ahora les toca lenguaje. Ya. recordatorio de Sí, lenguaje. profe, ahora lo que van a ver el video en YouTube ya no se van a aburrir. Ya, chiquillos, para que no se aburran. Y lo último, por favor, necesito que lean para la próxima clase, para el próximo lunes, ya las siguientes diapositivas que tienen que ver con las actividades sísmicas que nos estábamos adelantando a lo que es un epicentro y un hipocentro, ¿ya? Y poder que ustedes ya tengan escrito esto para la próxima clase, ¿ya? Sobre los movimientos y los efectos de las consecuencias de las placas, ¿ya? Entonces, profe, tenemos que tener escrito hasta ahí para la siguiente clase. Sí, por favor, que ojalá lo tengan, perdón, hasta la 27, Ok. ¿ya? Profe, esto es física. Física, sí, física. ¿Ya? Y los dejo para que tengan un ratito de recreo y de ahí puedan tener su Profe. clase. ¿Mm? Lo que vamos escribiendo en el cuaderno, ¿se le tiene que subir al Classroom o se lo tenemos que mostrar? Lo tienen que tener en su cuaderno y yo hay veces que les pido que suban al Classroom como la tarea que dimos anteriormente, por ejemplo esta. La del cuadro comparativo es la foto de su cuaderno. Profesora, ¿hasta qué página tenemos que llegar? Hasta la 27 en la diapositiva escrita para la próxima clase, para tenerlo adelantado, para ir avanzando. Profe, Bueno, ¿Ya? cuando usted fue a tomar desayuno, yo creo que fue el Santi o no sé, pero vinieron y estaban prendiendo, apagando su micrófono y yo le pregunté porque yo dije, ¿qué le pasa a la profe? No, lo que Y al pasa final- es que está activada la tableta gráfica y la puse sobre la parte del computador y se empezó como a apretar el mouse del lápiz, porque el lápiz también genera como mouse, y el mouse del computador, entonces estaba como los Claro. dos, abría y apagaba, ¿ya? Ya pues chicos, espero que les haya gustado la clase, sé que fue poquito, por favor vayan a buscar los materiales y me van a confirmar Profe, mi papá ya fue. si mañana van a estar para que vayan el papá. ¿Mm? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya, dice que mañana de 9:30 a 12 van a estar para los que faltan. Cuénteme, hijo. Mi mamá acaba de llegar con los ¿Los materiales materiales? y le quería preguntar qué era esto. Estas son hojas cuadriculadas. Milimetradas. Profe, ¿y el día miércoles se podrá ir? Esto. El otro papel Sí, chicos, diamante. ya se pueden retirar. Alex Voy a detener la Rivera, grabación.